ustedes en sus notas. Y esta carta fue escrita desde Corinto a los romanos por el apóstol Pablo. Se cree que Febe fue la que la lleva. Y vas a ver tú la palabra iglesia 3 veces. La iglesia la vas a ver 3 veces, la palabra. En el 16:1, 5 y 23. Vamos a ver también que a quién fue escrita, a la iglesia en Roma, según Romanos 1:7. Y ahorita vamos a ver toda esa explicación junto con su propósito. De manera que la introducción ahí es importante, que la tengamos en mente, la importancia de la epístola, hermano. Después de los 4 evangelios, Romanos es la carta pues más importante de la Sagrada Escritura, es la explicación más completa de cómo Pablo entendía la naturaleza del evangelio. Así que vamos a notar aquí la palabra evangelio. Ustedes ven aquí en medio que dice ángel, entonces va a entender que es mensajero, es decir, hay un mensaje, como dice en el griego evangelio. Entonces hay un mensaje. Como dijo Coleridge, la obra más profunda que existe. Y claro, sabemos que el autor viene siendo el apóstol Pablo, sin duda alguna. Hay evidencia externa de Clemente de Roma, Policarpo, Justino, mártir, etcétera, Ignacio, Irineo, todos hablan del apóstol Pablo. Y veamos que hoy en día, hermano, hay predicadores sectarios que hablan de Romanos, pero le dan su propia interpretación o pasan por alto lo que la epístola dice, y no debe ser así, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces tú, cuando oyes esas frases, y ya estudiaste Timoteo, ¿qué se te viene a la mente cuando oyes inspirada? ¿Ves cómo no te viene nada a la mente? ¿Ves por otro lado? ¿Qué te viene a la mente? Inspirada. Pues aliento divino, es aliento divino, o sea que no es del hombre, es de Dios al hombre. Es lo que hay que meter en la cabeza a las gentes, que no es un libro escrito por humanos, ni idea humana. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, esta carta de los romanos es muy importante, hermano, porque habla mucho de la ley acerca del judío y del gentil, que podía ser cristiano sin tener necesidad de hacerse prosélito. Aquí es donde se topan muchos los adventistas en esta carta y muchas sectas, por eso algunos no la quieren tocar. Pero es bueno estudiar, hermano. Pablo en lo que más insiste, en lo que más enfatiza, es la justificación del hombre. Eso es lo que más enfatiza. Justificación. Por eso es el tema, que es la justificación por fe. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día cree que no hay justificación, o es justificación por fe sola, y eso no existe. Entonces esto es ser inocente, como estamos viendo en la clase pasada de Timoteo, ser inocente delante de la presencia divina. Pero claro, si cumplimos con 1 de Juan 1:7, hay que ser fiel, así como Él es fiel. Si yo no soy fiel, pues de nada me va a servir. Insiste y enfatiza en la justificación. Muy bien, ahora fecha y ocasión de la epístola. ¿Quién la escribe? ¿A quiénes? A los romanos, desde la ciudad de Corinto, hermano. Desde la ciudad de Corinto en su tercer viaje misionero. 57-58 es la fecha. Gaius, nativo de Corinto, venía siendo un amigo formidable de Pablo, y lo demuestra en 1 Corintios 1:14, en Romanos 16:23. Erastus también era tesorero de la ciudad de Corinto, Romanos 16:23, 1 Timoteo 4:20. Febe también vivía en Cencrea, puerto de Corinto, y se cree que ella fue la portadora de esta carta, según Romanos 16:1. Entonces fue escrita en el invierno, en el año 57-58. ¿En qué ciudad? En Corinto, hermano, allá por el invierno, en su tercer viaje misionero. Y se cree que estaba ahí esta mujer, la diaconisa. ¿Pero diaconisa en qué sentido? De servidora, no de gobierno, no de gobierno. Acuérdense que es servidora, porque ahí se agarran los sectarios para poner mujeres como diaconisa en la iglesia, que no es bíblico. Y tal como hoy en día, hermanos, que se enviaban las cartas por medio de amigos, uno se cree que Febe fue la que llevó esta carta.
16:23 menciona Pablo a Erasto también como tesorero, como te decía. Ahora, como la carta habla de salvación, vamos a tomar en cuenta lo siguiente, que se entiende por salvación. Y aquí hay varios puntos para que veas tú un poquito de diferencia cuando habla de redención. Vamos a ver aquí varias palabras claves que probablemente en tu vida has escuchado, pero es necesario aprenderlas bien como predicadores. Es como cuando vas a facultad de medicina, hay frases que nunca hemos oído, y luego ya en facultad de medicina te las van enseñando, y ya vas sabiendo más o menos, pero luego si tú hablas así a los pacientes, pues se quedan babeando con la boca abierta, no te van a entender. Bueno, porque son términos médicos. El predicador, hay muchos términos religiosos que la gente no sabe, pero tú te los tienes que aprender y convencer y luego enseñarlos a la gente en palabras más fáciles. Entonces, les hablamos de redención, les hablamos de salvación. Saúl, ¿qué es redención, Saúl? No sabe, ¿ves? Como no hay respuesta así. ¿Qué es salvación, Calderón? Digo, redención. Comprado, o sea, comprado por precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre del Cristo. Fíjate, si no sabes qué es esto, ¿cómo vas a enseñarle a la gente que venga Cristo? Fuimos comprados por precio, la sangre. ¿Cuándo? Cuando muere el Señor. Ahora, salvación, fíjate bien, escape de la pena del pecado, libertad de la pena del pecado. Salvación se entiende también libertad del poder del pecado en la vida de uno. Por salvación va implicado Dios y por el Espíritu. Padre Dios, somos hijos de Dios. Hijo Cristo, estamos en Cristo. Y Espíritu Santo se nos promete y se nos da el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es salvación? Libertad del poder del pecado. Eso es la libertad del poder del pecado, hermano. Somos libres. Por eso hay un poquito de diferencia de redención. ¿Redención qué es? Comprado por Comprar, ¿ves? Mientras salvación es libertad, ¿ves? La libertad del pecado. Entonces el Señor me compra para darme esa libertad. Ya vimos, o estamos por ver, a quién se escribe esta epístola, antes de entrar a las clasificaciones. ¿A quién se escribe esta epístola? A la iglesia en Roma. Tú lo ves ahí en Romanos 1:7. ¿A quién fue escrita la carta? A los hermanos que están en Roma, Romanos 1:7. Roma venía siendo la capital ¿de qué imperio? Se cree que tenía una población de 800,000 en aquella época. 800,000, cuando así estaba Monterrey, aquí era Gloria, Monterrey. Ahorita tenemos casi 4 millones alrededor con todo lo demás, por eso es un murero ahorita en Monterrey, ¿no? Cuando hay menos gente es mejor. Ahora, la iglesia en Roma fue probablemente establecida por quiénes, a ver si tienen algo de conocimiento, ya estudiamos Hechos, ¿por quiénes? Por los que fueron esparcidos, ¿no? Ándale, ¿que eran qué? ¿De qué raza? Por los judíos. Los judíos. Probablemente fue establecida por los judíos porque ellos escucharon el Evangelio. ¿En qué ciudad? ¿En qué fiesta fue? En el día del Pentecostés. Ahí es donde ellos oyen la resurrección de Jesús, el tema, y la iglesia se establece. Hechos 2:10. Ahí está la clave. Por eso Pablo más adelante les dice en el verso 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Daba a entender que ni Pedro había ido ahí, ningún apóstol había ido ahí. La evidencia está de que Pedro jamás había estado en Roma, y por eso dice lo del verso ese. La iglesia en Roma parece ser que estaba compuesta de judíos y gentiles. Ahora no hay manera de saber qué grupo era más dominante. Y en esa época estaba el emperador, ¿se llamaba? Acuérdate del perro, ¿se llamaba? Nerón, se llamaba Nerón, en el año 54. Imagínate, por algo Pablo dijo en Romanos 13, obedecer a los gobernantes, y era ese perro que estaba ahí, hermano, y se tenía que obedecer, pero no cuando era en desacuerdo las cosas de Dios.
Ahora, no hay prueba histórica de que Pedro estuvo en Roma antes de Pablo. No tenemos prueba histórica, hermano.